Bueno, voy a contar un poco la historia de esta unidad en la Comunidad de Madrid. El Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Princesa cuenta, como ya sabéis, desde junio del 2008 con este servicio especializado en salud mental para personas con discapacidad, que inicialmente se crea como equipo móvil integrado por distintos especialistas de la red sanitaria, ¿no?, de la comunidad. Inicialmente se crea impulsado por el segundo Plan de Acción para la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, está también incluido en el tercer plan. El objetivo específico era desarrollar la atención a salud mental a las personas con discapacidad y luego, paralelamente, la red de salud se incluye también en el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que finalizaba el año pasado, ¿no?, y con vistas a que se actualice, ¿no? Dentro de la red de salud mental pertenece a las unidades ambulatorias de referencia, ¿no? Bien, realmente es novedoso este servicio en el sentido en el que se concreta una relación entre las dos consejerías, la Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad a través del Hospital Universitario de la Princesa, concretamente del Servicio de Psiquiatría. Bien, ¿a quién va dirigido el servicio? El servicio va dirigido a personas adultas que tienen discapacidad intelectual en las que se sospecha que existe un problema de salud mental y o un problema de conducta, que ocupan plazas en centros públicos y concertados de discapacidad de la Comunidad de Madrid, centros ocupacionales, centros de día, residencias con centro de día, residencias con centros ocupacionales, solamente públicos y concertados. También decir que desde marzo de este año se incluye en nuestra actividad la atención a alumnos, a usuarios de los centros públicos de educación especial de la Comunidad de Madrid. Desde entonces hasta la fecha hemos valorado a 19 alumnos, habiendo solicitado el recurso 12 colegios públicos de educación especial. El equipo móvil está integrado por un psiquiatra, una psicóloga clínica, un trabajador social y una administrativa. ¿Y qué servicios o qué prestaciones, ¿no?, aporta el equipo? Se asume el seguimiento farmacológico de los casos, se ofrece apoyo psicológico y psicoterapéutico, que, bueno, aquí habría que puntualizar, se ofrece apoyo psicológico a usuarios con un funcionamiento intelectual límite o ligero, que se piense que se puede hacer una psicoterapia, pero yo diría que mi labor como psicóloga está fundamentalmente centrada en las familias, ¿no? Es decir, se hace un apoyo psicológico a las familias y también, sobre todo, un asesoramiento conductual cuando se detecta que el problema de conducta se debe a un manejo inadecuado del comportamiento en el contexto familiar. O sea, que la parte conductual es importante. Luego estaría la parte de formación a profesionales, que esto, bueno, pues ya depende un poco de los casos, ¿no? Siempre intentamos trabajar en equipo con los psicólogos de los centros y si pensamos que se puede probar algún otro programa, alguna otra intervención aplicada al ámbito del centro, pues también se podría en marcha y nosotros apoyamos a los profesionales. El tema de la evaluación neuropsicológica nos gustaría incluirlo. Realmente ahora es algo muy puntual. Somos conscientes de que hay problemas de conducta que se deben a que no existe una adecuación, ¿no?, de los talleres o de las actividades que tiene el usuario y el perfil cognitivo del usuario. Habría que hacer ahí una exploración cognitiva compleja del caso, pues para ver qué tipo de actividades frustran menos al usuario, ¿no? Y luego, en el caso de que fuese necesario, pues se remita a servicios sociales a los centros de salud mental de zona, que en este caso se remite si se detecta una patología psiquiátrica de familia, ¿no?, de algún familiar que está incidiendo en el problema de conducta del usuario, pues también se remite o se recomienda, ¿no?, la derivación. ¿Cómo nos llegan los casos? Son los centros de discapacidad los que detectan la necesidad. Hay un usuario con un problema de conducta que, bueno, pues que no mejora a pesar de que el centro ha intentado todo lo posible. Entonces, el caso se remite a la consejería, que es quien nos lo hace llegar. Entonces, ya el equipo, cuando nosotros tenemos el protocolo de derivación, nos ponemos en contacto con la familia y les citamos en consulta. Aquí hacemos un doble abordaje. Hay una valoración del caso en el centro, in situ, nos desplazamos al centro, hablamos con los profesionales, valoramos al chico y luego ya decidimos si es un caso que hace falta de seguir en consulta o, sin embargo, hace falta seguir interviniendo, valorar el caso en el centro. Siempre suele haber una valoración in situ en el centro. Lo que pasa es que luego ya decidimos si continuamos y nos quedamos con el caso ya a nivel ambulatorio, ¿no? Porque hace falta, pues, una intervención con la familia, hace falta hacer una intervención psicológica concreta con el paciente en consulta o un seguimiento farmacológico al caso en consulta.
¿vale? O sea, que intentamos, que esto sí que ha cambiado, ¿no? Al principio nos teníamos que desplazar sí o no, ¿no? En cambio, ahora tenemos muy planificadas las salidas, ¿no? Salimos cuando pensamos que es importante hacer una valoración del caso in situ porque queremos observar el comportamiento en el entorno natural del paciente, ¿no? Hay casos en los que esto no es necesario. Bueno, ya para terminar mi parte, los indicadores, ¿no? ¿Qué cifras tenemos? Hemos visto a día de hoy 531 usuarios. 2.093 intervenciones por año. Claro, no son tampoco tantísimos usuarios, pero son muchísimas intervenciones porque nos llegan los problemas, o sea, los casos más complejos que no se pueden contener a nivel de centro, ¿no? Realmente hemos hecho un pequeño cálculo y si se calcula que el 30% de las personas con discapacidad intelectual se sospecha que tienen un problema de salud mental, nosotros ahora mismo estaríamos interviniendo en tan solo el 5,4% de este tipo de pacientes a nivel de la Comunidad de Madrid. Es decir, pues realmente es una intervención casi anecdótica. El perfil de personas atendidas es mayoritariamente hombres, el 61% son varones. El perfil de personas atendidas en función del nivel de discapacidad, sobre todo discapacidad grave y moderada, esto también tiene lógica, ¿no? Son los pacientes que tienen más dificultad para comunicarse y expresar qué es lo que les está pasando, ¿no? Y eso, bueno, pues agrava el problema de conducta. Visitamos centros que están repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Han solicitado nuestro programa 90 centros de la red social para personas con discapacidad desde que se crea la unidad. El motivo de consulta suele ser fundamentalmente conductas heteroagresivas y conductas autoagresivas y cuadros mixtos. Realmente el motivo de consulta principal son conductas hetero y autoagresivas, sobre todo en usuarios jóvenes de sexo masculino. Y los principales diagnósticos psiquiátricos. Hemos estimado que un 45% de los casos que nos llegan no tienen enfermedad mental, es decir, tienen un problema de conducta que no es atribuible a la enfermedad mental y sí que es atribuible pues, a una etiología orgánica, a un problema de comunicación, a un mal manejo de contingencias, es decir, bueno, podrían haber muchas causas. Entre los trastornos psiquiátricos, el más prevalente sería el trastorno psicótico con un 12%, el trastorno de personalidad con un 8%, el trastorno obsesivo-compulsivo con un 8% y el trastorno de control de impulsos con un 9%. El número de casos en tratamiento farmacológico son el 81%, es decir, la mayor parte de los casos que nos llegan están ya medicados. Pero el problema es que están muchas veces excesivamente medicados, ¿no? El número de fármacos por usuario oscila entre 1 y 9, es decir, que habría pues un 10% de casos, por ejemplo, que tendrían al menos 5 fármacos, ¿no? En cuanto al tipo de psicofármacos, en un 66% se trata de neurolépticos, un 26% antidepresivos, un 44% benzodiazepinas, un 31% estabilizadores del ánimo y un 41% tomaba otro tipo de fármacos, es decir, la mayoría están en tratamiento psicofarmacológico con neurolépticos. ¿Desde cuándo toman neurolépticos? Pues se ha visto, por ejemplo, que hay un 58% de los casos que llevan más de 5 años con neurolépticos, muchas veces sin seguimiento. Tipos de intervención. Bueno, pues la mayor parte de la intervención que hacemos son pues seguimientos, es decir, atención individual del paciente en consulta. Sin embargo, una parte importante del trabajo pues van a ser las coordinaciones. Coordinaciones entre nosotros, a nosotros no nos hace falta tener ninguna reunión porque estamos continuamente comunicándonos, quiero decir, a nivel interno nuestro de equipo, ¿no? Estamos continuamente hablando de los casos, ¿no? Pero hay una coordinación muy importante con los profesionales de los centros. Yo creo que la experiencia nuestra está siendo positiva, hablamos con mucha fluidez. Y también, pues desde luego con las asociaciones de familiares y también con la familia, ¿no? Y hasta aquí mi parte. Ahora Jaime os va a concretar unas conclusiones.